Siendo exactamente las 10:40 de la mañana y respetando nuestra agenda, continúa con el uso de la palabra el señor Alto Comisionado para la Paz, doctor Sergio Jaramillo. Usted diga, señor presidente. Señor presidente, honorables magistrados, estimado público, agradezco la invitación de esta honorable Corte para presentar la visión del presidente Santos y del Gobierno Nacional sobre el acto legislativo número 1 del 2012 y en particular sobre su artículo 67. Este acto legislativo fue el producto de un trabajo conjunto entre mi oficina y el Congreso de la República, y quisiera explicar cuáles fueron los argumentos que nos llevaron a él y por qué hoy queremos pedirles a ustedes que declaren su exequibilidad. Pero permítanme antes recordarnos a todos el momento que estamos viviendo. Estamos viviendo un momento histórico, como solamente se vive en un país una vez en una generación, porque estamos ante la posibilidad real de poner fin a un conflicto de 50 años. Un conflicto que, según las cifras del Centro de Memoria Histórica, ha dejado al menos 220.000 muertos, decenas de miles de secuestrados, de desaparecidos y millones de desplazados, de los que esta Corte se ha ocupado con tanto esmero. Estamos hablando entonces de la oportunidad real y palpable de poner fin a este cruento conflicto, y lo digo después de llevar unos 2 años y medio hablando directamente con la guerrilla de las FARC, desde que en febrero del 2012 iniciamos la fase de conversaciones confidenciales. Yo, señores magistrados, estoy convencido de que vamos para la paz, y estoy convencido que ni la sociedad colombiana ni las mismas guerrillas tienen una mejor opción. Y si llegamos al fin del conflicto, podremos lograr en primer lugar una mucho mejor satisfacción de los derechos de las víctimas, podremos asegurar que no haya nuevas víctimas, podremos poner en marcha una serie de transformaciones, que es lo que hemos acordado hasta ahora en los 3 puntos de La Habana, para asegurar que este conflicto no se repita y para asegurar que los colombianos, en especial los colombianos en las zonas rurales, que han sido las más afectadas por el conflicto, tengan unas mejores condiciones de vida. El punto que sigue, como bien lo dijo el presidente del Congreso, es el punto de víctimas. Solo quiero recordar que la posición del gobierno ha sido que no vamos a La Habana a negociar los derechos de las víctimas, vamos a La Habana para ver cómo cada quien le responde a las víctimas de la mejor manera. Pero también, si terminamos el conflicto, vamos a salir de este estado cuasi permanente de excepción que tanto daño le ha hecho a la administración de justicia, que tanto la ha recargado y tanto ha debilitado el Estado de Derecho. Y sobre todo, por supuesto, le vamos a permitir a todos los colombianos soñar con un futuro mejor, un futuro de oportunidades, como corresponde a cualquier país en paz que se respete. No hay entonces un tema de mayor trascendencia sobre el que pueda deliberar esta Corte que este que estamos tratando hoy, que es además un esfuerzo que tiene que ser un esfuerzo conjunto de la sociedad y también de los poderes públicos, cada quien dentro de su propia autonomía, pero trabajando armoniosamente hacia un mismo fin, que es la paz, que es también la paz de todos los que están aquí y la paz de ustedes, señores magistrados. Todo esto, todo lo anterior, no sería posible
si no abrimos un espacio para la participación política, que es el centro de gravedad de este y de cualquier proceso de paz. Porque un proceso de paz no es el sometimiento de una organización criminal a la justicia ordinaria, como suele hacerse en muchos países como instrumento de política criminal, sino es mucho más que eso, es la aceptación por parte de quienes están en armas de que para promover sus ideas políticas deben jugar por las reglas de juego de la democracia. De esto se trata este proceso, de romper, como ha dicho el presidente Santos, de romper de una vez y para siempre el vínculo entre política y armas y restablecer una regla básica de la democracia, que nadie recurra a las armas para promover sus ideas políticas y que nadie que promueva sus ideas políticas en democracia sea víctima de la violencia. En el fondo, entonces, tenemos un pacto. Quienes dejen las armas pueden y deben participar en política. Esa es la esencia de cualquier proceso de paz, facilitar la transformación de un grupo armado en un movimiento político en democracia. Pero en el caso nuestro, en el caso de Colombia, es mucho más. Es mucho más porque hemos padecido en toda nuestra historia esta combinación de política y armas. Y por eso, si restablecemos esa regla básica, lograremos no solamente acabar el conflicto, sino delimitar claramente, estabilizar claramente el campo de la política, de manera que todo lo que pase dentro de las reglas de juego de la democracia, incluyendo la protesta social, incluyendo la oposición radical, sea lícito y legítimo, y cualquier cosa que esté por fuera de esas reglas será en adelante simplemente violencia criminal. A mi juicio, nada podría ser más importante para promover, para profundizar la democracia en Colombia que romper para siempre este ciclo de violencia política, y eso es lo que hemos estado tratando de hacer en La Habana. Eso es lo que acordamos en el punto número 2 de participación política, que tiene además otros aspectos muy importantes de apertura, facilitación de creación de movimientos políticos, creación de circunscripciones transitorias especiales para las zonas más afectadas del conflicto, promoción de una cultura política de tolerancia y respeto, etcétera, etcétera. Por eso, repito lo que dije en una ocasión reciente, no hay que tenerle miedo a la democracia, hay que tenerle miedo a la violencia. Esto me lleva a una segunda dimensión de la participación política, que es no solamente la aceptación por parte de quienes hacen uso de las armas de las reglas de la democracia, sino la transformación de enemigos en adversarios políticos que se toleran y se respetan. Por eso esta transformación no es solamente la transformación de un grupo en un movimiento político, es una transformación de toda la sociedad que deja de lado, con el fin del conflicto, la categoría de enemigo y entiende que tenemos que respetarnos y tolerarnos como adversarios políticos, por muchas que sean nuestras diferencias, si jugamos el juego de la democracia. Eso no es nada novedoso, eso es lo que ha pasado en todos los procesos de paz exitosos del mundo. Ya se mencionaron hoy los casos de nuestro continente, muchas personas en Uruguay, en Brasil, en El Salvador, que antes fueron parte de estos grupos y muchos años después, luego de acogerse a las reglas de la democracia, pues hoy están al frente de sus países. Nosotros mismos tenemos muchas experiencias exitosas de reincorporación política, el caso del M19, del EPL, de la Corriente de Renovación, del Quintín Lame, etc. Y por eso, a nuestro juicio, este no debería ser un tema que suscite tanta controversia jurídica. Y quisiera muy rápidamente, de manera casi telegráfica, para aprovechar el tiempo, darles 8 argumentos por los cuales nosotros consideramos que esto es así y que este artículo debería ser considerado exequible. En primer lugar, a diferencia de la discusión muy interesante que tuvimos sobre el artículo 66, que tocaba unos puntos donde tenemos sobre Colombia recaen verdaderas obligaciones internacionales de investigación, juzgamiento y sanción de los crímenes internacionales, en este caso, como ya se ha dicho en esta sala, no existe ningún tipo de obligación internacional de ese tipo. El señor procurador hizo referencia a la carta de la Corte Penal Internacional que recibió el presidente de la Corte y yo como comisionado también. En ninguna parte se hablaba de la participación política, por el contrario lo que encontramos son admoniciones de los pactos y las convenciones que hemos firmado, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana,
de ampliar en lo posible los derechos políticos. De ahí que se ha equivocado afirmar que hay obligaciones internacionales en este tema. Esto es un tema eminentemente político, esta es una decisión nacional. En segundo lugar, nuestra Constitución, recordemos, está atravesada por referencias al delito político, porque precisamente los constituyentes entendieron que la participación política es el mejor mecanismo para reintegrar a los excombatientes. Y por eso la Constitución contempla un trato especial para el delito político. Y contempla dos aspectos relacionados pero distintos: el tratamiento especial para los delitos políticos en lo que tiene que ver con el indulto y la amnistía, y por otra parte, la excepción al régimen general de inhabilidades para ejercer cargos públicos. Son dos aspectos, dos dimensiones distintas. Y los constituyentes en esta segunda pensaron con razón que mientras más posibilidades haya de participación, menos justificación habrá de recurrir a la violencia, y por eso dejaron las puertas abiertas en la Constitución. En tercer lugar, el propio constituyente, al diferenciar los efectos del delito político, y en particular la conexidad entre los políticos y los comunes, en materia del tratamiento penal especial y frente a sus efectos en reintegración política, en participación política, en reintegración, marcaron esa diferencia. Digamos, primero lo obvio: si no hay conexidad, pues el delito político es inocuo. Nadie es parte de un conflicto que no cometa algún tipo de delitos. Pero el propio constituyente en su momento prohibió incluir como delitos conexos al delito político una serie de delitos atroces para efectos del indulto y la amnistía en el artículo 30, mientras que para la reintegración política de excombatientes en el artículo 12 transitorio, en el ámbito de la conexidad, amplió y no puso ninguna restricción a esa inhabilidad. Y eso es lógico. Y por eso decimos respetuosamente que cometen un grave error conceptual y material. El llamado marco jurídico para la paz pretende aclarar en consonancia con la jurisprudencia de esta Corte. Y sobre lo que se ha pronunciado también esta Corte, quisiera leer unas citas, pero no me alcanza el tiempo. En cuarto lugar está la reforma política del 2009, que modificó el artículo 122, sobre eso ya se pronunció esta Corte en la sentencia C-986 del 2010, estamos completamente de acuerdo con ese raciocinio, porque esa reforma era una reforma que pretendía que quienes gozan de un empleo público y hayan cometido delitos comunes en alianza con organizaciones criminales no puedan acceder a ciertos cargos, etcétera. En ningún momento se pretendió reformar el régimen del delito político. En quinto lugar, la participación política de excombatientes, de hecho, contribuye y en una manera está condicionada al compromiso de sus combatientes con la satisfacción de los derechos de las víctimas. Esa es la estructura que le imprimimos al marco jurídico para la paz con sus dos artículos, el 66 y el 67. Hay una relación directa entre los dos, en la medida en que el tratamiento penal especial del 66 depende de una serie de condiciones, como la dejación de armas, el reconocimiento de responsabilidad, el compromiso con la contribución a la satisfacción de los derechos de las víctimas, etcétera. No puede haber participación política de quien estaba en armas si no cumple con esas condiciones que están en el 66. Y por eso decimos que, lejos de tener un impacto negativo sobre los derechos de las víctimas, la reintegración política de los excombatientes favorece y contribuye a la satisfacción de los derechos de las víctimas. Es decir, que si bien estos dos artículos regulan temas diferentes, la materialización del 67 depende del cumplimiento de las condiciones establecidas en el 66. Aquí vale la pena recordar que estamos hablando de una organización, de un movimiento, de la transformación de un movimiento en armas en un movimiento político. No estamos hablando de lo que pasa con cada individuo, miembro de esa organización, porque eso dependerá de cuál será su contribución individual a la satisfacción de los derechos de las víctimas. En sexto lugar, podemos afirmar que la transformación de las guerrillas en movimientos políticos
puede por esta razón contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas. Permítanme repetir las dos razones. Primero, lo que dijimos al comienzo, la participación política es una condición necesaria para terminar un conflicto armado. Y segundo, como acabo de decir, porque en la medida en que la participación política depende de que los excombatientes cumplan unas condiciones, las del 66, y participen en los mecanismos de justicia transicional, que son parte de una estrategia de justicia transicional, de una estrategia integral, que tuvimos ocasión de compartir con esta Corte cuando se discutió el 66, en esa medida todo esto redundará en una mayor satisfacción de los derechos de las víctimas, y por eso consideramos que esa participación tiene un impacto positivo en esa satisfacción. Hay algunos argumentos, personas que dicen, pero si participan habrá una revictimización. Nosotros decimos no, justamente no, porque primero cumplirán con esas condiciones y segundo, todo lo que hagan estará atado al cumplimiento de todo lo que quede en el acuerdo final con las guerrillas, incluyendo su renuncia al uso de las armas y a cualquier medio de coerción. En séptimo lugar, como ya se dijo, será la sociedad colombiana, lo dijo el presidente del Congreso, la que a través de la referendación de los acuerdos decida cuál debe ser el alcance, pero además y sobre todo el legislador, a través de la ley estatutaria establecida en el artículo 67, quienes deben decidir cuáles son los límites de la reintegración política. Y en respuesta a la pregunta de la Corte, pues tenemos que volver a decir, como se han dicho tantos hoy, que hay que mantener y respetar esa plena libertad de configuración legislativa de la que goza el Congreso en un debate democrático y participativo, y que tendrá esa ley estatutaria, por supuesto, y por eso es estatutaria, para que tenga un control previo de constitucionalidad por parte de ustedes. Esas decisiones de limitaciones de la conexidad siempre han sido, con excepción del artículo 30, de rango legal o jurisprudencial, nunca constitucional. Y de ahí que una reforma constitucional que deja en manos del legislador el establecimiento de la conexidad no puede ser considerada bajo ninguna circunstancia una sustitución de la Constitución. La misma Convención Americana de Derechos Humanos establece que es la ley la que debe establecer los límites de los derechos políticos, no la jurisprudencia. Por todo lo anterior, a nuestro juicio, la Corte Constitucional debería esperar a que se surta este proceso, a este debate democrático, y luego, posteriormente, hacer el control de constitucionalidad a esa ley y no adelantar la discusión. La referencia que está en el artículo 67, y este es un punto muy importante, esa referencia, crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática, no supone que se deban incorporar automáticamente otro tipo de delitos. Esa decisión de excluir quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad o genocidio de la participación fue una decisión del legislador, fue una decisión política, no una decisión que corresponda a ningún tipo de obligación internacional, como ya lo dijimos. Y en ese sentido sería un error considerar que también deben ser excluidos de los crímenes de guerra, deben ser excluidos de la participación quienes hayan cometido crímenes de guerra, por ejemplo, porque esta decisión solamente la puede tomar el legislador. Finalmente, y para terminar, la reintegración política de excombatientes también contribuye a la sostenibilidad de los acuerdos, y en ese sentido es la principal garantía de no repetición. Eso nos muestran las experiencias exitosas de reincorporación de los años 90. Un excombatiente que tenga la posibilidad de reintegrarse políticamente, ya termino, señor presidente, un minuto, tiene mucha más probabilidad de convertirse en un defensor de la paz. Y esa es la lógica, quiero insistir en eso, para mí es el punto crucial, esa es la lógica que permea todo el proceso de La Habana en todos sus puntos, una lógica de inclusión política y social, tanto de comunidades como de excombatientes, para que todos contribuyan a la construcción de la paz. Por todas las anteriores consideraciones, señores magistrados, el Gobierno le ha solicitado a esta honorable Corte que declare la exequibilidad del artículo 67 transitorio. Lo que está en juego no es nada más ni nada menos que el andamiaje jurídico que permitiría materializar la terminación definitiva del conflicto armado y pasar a la construcción de la paz, que debe llevar a unas transformaciones reales que aseguren la no repetición del conflicto, pero sobre todo a la integración territorial y política de este país y a una mejor garantía de los derechos de los colombianos en todo el territorio.
Eso es lo que está tratando de hacer el gobierno nacional en La Habana, y todo esto se funda sobre la participación política. Muchas gracias.